Buenas tardes a todos. Como explicaba César, yo soy docente, formo colegas, como otros profesores de lengua como yo y como comunicadores sociales. Y además participo en el movimiento sindical de Secretaría de Educación Escolar. Cuando nos comentaron la propuesta esta, decimos, bueno, desde cada una de las miradas cómo podemos aportar un poco hacia analizar la situación en la que estamos y un poco tirar algunas líneas o puntas para que ustedes sigan trabajando una vez que termine este encuentro. Así que brevemente voy a arrancar planteando a nivel, no digo teórico, pero a nivel con algunos conceptos, cuál es la situación en la que estamos ahora, analizarla con respecto a la convergencia de distintos medios de comunicación y su vinculación con la política, en qué se toca o no la implementación de la nueva red de medios, de las nuevas tecnologías, y cuáles son los desafíos que tienen ustedes. Cuando nos distribuíamos los roles, yo decía, bueno, me parece que también en un punto de esta mesa hay que tratar la prensa gráfica, porque aunque no entra la prensa gráfica en la ley de servicios de comunicación audiovisual, como nosotros vamos a ver, influye mucho también la prensa gráfica, con esta convergencia de medios, en lo que es marcar la agenda del resto de los medios de esta convergencia. Eso es lo que les decía en esta pregunta. Y ustedes lo habrán visto, últimamente hay muchos programas, la televisión se lee mucho a sí misma, lee muchos otros medios, por ejemplo, C78 es un medio que se dedicó hace unos cuantos años a, digamos, de algún modo desnudar algunos mecanismos de cómo se instala la agenda de medios. Con respecto a la convergencia, yo sé que Juan va a hablar de algo de esto. Estas son citas de Liceo Verón, que es un sociólogo argentino, que habla en un artículo que se llama La historia de la muerte de un mueble, la televisión como mueble, la televisión como la conocíamos antes, que era un electrodoméstico conectado a pocos canales, cambió. Y en esta nueva convergencia de medios tenemos que analizar cómo han ido cambiando las cosas en la Argentina, en el mundo de la Argentina. Antes nosotros teníamos como tres servicios muy diferenciados. Estaban las grandes industrias de comunicaciones, de informática y la televisión para el gran público. Nos dedicamos a algunos de esos tres campos hoy en día, y una de las cosas que ustedes entendieron, me parece un poco más con el análisis de los grandes monopolios, es como todas estas empresas van convergiendo. Entonces vos tenés empresas que se dedican a la producción televisiva, de prensa gráfica, operadores de cable, de internet, y se van uniendo en grandes conglomerados. Entonces eso genera, por un lado, una concentración de servicios vinculados a la comunicación, pero por el otro lado, cuando se recibe una gran divergencia, porque yo ahora puedo tener información por la tele, por aire, por la tele digital argentina, por distintos sistemas de cable, por internet, yo leo los diarios por internet, escucho las radios, tengo el FM, una gran dispersión de ofertas comunicativas y en muchos casos concentradas en pocos prestadores de todos esos servicios. Ese es el cambio de paradigma que me decía Verón. ¿Cuál es el riesgo? Que nosotros, si no aprovechamos las oportunidades de que se va a desmonopolizar en algún aspecto las grandes concentraciones, lo que se tiene que hacer también es aprovechar esa desconcentración generando información que circule por todos estos medios divergentes. Lo que yo les decía de cómo se concentra lo que plantean las tapas de los diarios en la prensa gráfica en todos los otros diarios. ¿Cuántos de ustedes compran diarios de papel en su casa? Muy pocos, ¿vieron? ¿Y por qué hablo yo de la influencia de la prensa gráfica? Si en este salón hay 3 o 4 nada más que compran diario en papel. Porque ¿cuántos de ustedes miran los noticieros en la tele? ¿Cuántos de ustedes leen los diarios por internet? ¿Cuántos de ustedes escuchan la radio? Todos esos otros medios también alimentan la agenda del día de lo que se marcó como la agenda determinada por 2 o 3 grandes diarios nacionales. Entonces, por más que se habla de la crisis de la prensa gráfica, de que se venden menos diarios y que incluso no está tocado la ley de medios de servicios audiovisuales, sigue habiendo grandes temas de agenda que se marcan las tapas. Y si no, miren, saqué algunas pantallas
de Visión 7, que tiene atrás, estábamos ya, está leyendo la tapa de La Nación. Cinco en ese día estaba inaugurando el nuevo estudio, donde tiene una pantalla gigante, donde lo que hace a primera mañana es mostrar la tapa de Clarín, por ejemplo, y va mostrando en cinematografía la tapa de los medios. Lo que yo le decía, 678 inauguró incluso un segmento que se llama Marcando Agendas, donde da muestra de cómo en todos los canales de televisión, por cable o por aire, primera hora, y cuando arranca el noticiero, arranca con esto, leyendo la tapa de los medios. Entonces, es un tema que no se puede desconocer y que además tenemos que tener algunos criterios. Más allá de Clarín miente, que es la consigna de todos, se tiene que tener algunos elementos de análisis, sobre todo para darnos cuenta de cuáles son las estrategias con las que los medios construyen verosimilitud. El problema no es que Clarín miente o que quien dice la verdad, el problema es que todos estos medios construyen verosimilitud, o sea que hacen que la gente les crea. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que hacer es analizar los mecanismos por los cuales los medios construyen verosimilitud y por qué algunos medios resultan más verosímiles que otros para un público que a lo mejor no son ustedes, que ya están militando dentro de un movimiento político, sino de sus amigos, de sus padres, de sus familiares, de sus compañeros de escuela, de universidad. ¿Por qué hay tanta gente que le cree a medios que ustedes están tan seguros que están mintiendo? Entonces, para eso también hay que hacer un análisis, en este caso, de algunas estrategias con las que se genera eso de la verosimilitud, que es creer que algo es verdadero. Tomo las portadas de los diarios, que es la primera página. Ana Torresi en un texto, hay una mía que ya lo ha escuchado, en uno de los textos que analiza el caso de la crónica periodística, dice que la portada y el resto del diario más o menos respetan la misma línea de diseño gráfico y editorial. Entonces, si uno mira la portada del diario papel, más o menos tiene un pantallazo general de cuál va a ser el desarrollo del resto del diario. Y tomo la imagen digital de la portada en papel, porque ustedes vieron que cuando uno analiza el diario digital y entra 3, 4, 5 veces en el día, la primera noticia que aparece es la última, no la más importante. Pero lo que levantan los diarios, las radios, los noticieros en general, es el corte que uno puede buscar en edición impresa y saca la tapa como una imagen, porque ahí se hizo un corte en la edición editorial de decir cuáles van a ser las notas del día, cuál va a ser el tema del día que se va a repetir en todos los otros medios. Entonces, les sugiero que hagan este ejercicio diario, cotidiano, como ciudadanos. Todos los días consultan varias páginas web de los diarios, pero más allá de ver cuál es la última que está publicada, busquen la edición impresa y vean cuál es la tapa del día, porque eso les está marcando qué decisiones editoriales hubo para ver qué va a ser lo importante el día de hoy, de qué va a hablar el 80% de los argentinos el día de hoy, esté en el lugar del país donde esté, porque creo que a veces hay un paro en el subte en Buenos Aires, ese va a ser el tema del día para todos nosotros. Incluso ahora vamos a ver una estrategia de instaurar acontecimientos que ni siquiera tienen una fuente fidedigna, o no ha sucedido un hecho, sino que es una percepción, algo que está por suceder, algo que a lo mejor acontezca en algún momento, y que si se presenta de determinada manera en la tapa de un diario, va a ser el hecho del día. Tienen dos portadas de La Nación. Ahí Ana Torresi hace como una caracterización general, dice que esto es prensa blanca, algunas características de la prensa blanca y el modo de diagramación. Fíjense que acá aparece un mundo bastante ordenado, mucho texto, un cromatismo, o sea, los colores tranquilos. No son titulares de impacto, sino que fíjense que está usada la tipografía con serif, decimos nosotros, son esos pequeños detalles de la letra común, delicada, ¿no? No es todo mayúsculas, sino que es solamente la primera mayúscula. Eso da una idea de cierta distancia, Esto no quiere decir que haya una prensa neutral. Lo que estamos analizando acá, cuáles son los mecanismos que hacen que cuando cualquier argentino compra La Nación, muchos de ellos piensan que están comprando periodismo neutral. Lavado de dinero, durísimo informe contra el gobierno. Esa era una etapa hace un par de años del diario La Nación. Cuando uno leía el texto, decía en realidad que había un organismo internacional que estaba por presentar un informe, ni siquiera lo había presentado el informe, no había ninguna denuncia concreta,
Pero ese día no se había elegido que un hecho que estaba por suceder, no se sabía cuándo, iba a ser la nota vertical. Y presenta así, lavado de dinero, durísimo informe contra el gobierno, no es casual que no le ponga un verbo. Porque si le ponían un verbo tenía que decir presentará o presentaría, porque no era un hecho que había sucedido. Entonces, ¿qué hacen? Omiten el verbo. Soy de lengua, discúlpenme. Pero fíjense lo que pasó acá. Cuando uno se queda solo con el titular, que es lo que generalmente hacen después los noticieros, las radios, cuando uno pasa por kiosco de revistas, aunque no lo compre, el titular, quedó instaurado en el sentido común que existe un informe que habla de tal tema. Quedó instalado. Hoy, el diario de hoy, La Nación, dice el gobierno apuró a la Corte para que decida sobre el caso Clarín. También acá hay ciertas marcas de neutralidad. En general, la prensa blanca trabaja con generalizadores. El gobierno, como que los políticos representan instituciones como un todo, que dan una imagen de distancia. No le van a decir Cristina, salvo que estén muy enojados, sino que van a plantear el tema del gobierno. Cierta distancia, cierta aparente objetividad, marcas de neutralidad.